A continuación, el doctor Gustavo Kuzminski, jefe del Hospital Austral, exdirector de la Sociedad Argentina, expresidente de la Sociedad Argentina de Hematología, nos va a presentar la actualización en trasplante en el último año. Bueno, creo que estamos todos muy cansados ya, ¿no? Este es el final. Voy a tratar de ir rápido y probablemente salté algunos trabajos que se repiten con algunas cosas que se dijeron. Muchas gracias además por esta oportunidad de hablar algo de trasplante hematopoyético en esta jornada. En la sesión educacional del ASH 2018 se centró en enfermedad de injerto contra huésped aguda y tal vez lo importante es resaltar algunos mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad de injerto contra huésped aguda en relación a cómo se puede estratificar hoy en día. Está conocido que la letalidad de la enfermedad de injerto contra huésped aguda, cuando ocurre en sus formas más severas, está dominada por la afectación gastrointestinal. En la sesión educativa, el doctor James Ferrara, que antes estaba en la Universidad de Michigan y ahora está en New York, en Mount Sinai, hizo un repaso de los últimos conocimientos de la fisiopatología de enfermedad de injerto contra huésped aguda, centrando todo, de alguna manera, lo que ocurre en los eventos que desencadenan en las conocidas criptas intestinales de Lieberkühn, en donde habría tres actores importantes. Unas son las células de Paneth, otras son las células stem intestinales y otras son las células linfoides que de alguna manera interactúan entre sí para dar cuenta de los fenómenos de protección y de regulación inmunológica durante las distintas fases que ocurren en la enfermedad de injerto contra huésped aguda. Esto quiere decir que cuando se produce una ruptura de estas situaciones, se liberan distintas sustancias y distintas citoquinas que son de alguna manera modificadas fundamentalmente por las células de Paneth y fundamentalmente por lo que hoy en día es algo que está muy en boga y muy de moda, que es el microbioma intestinal y su regulación inmunológica. De esta manera, en realidad, lo que estamos buscando hoy en día es la posibilidad de contar con biomarcadores que nos puedan de alguna manera guiar y decir qué es lo que está sucediendo y cuál es la severidad de esa enfermedad de injerto contra huésped aguda. Y aquí está uno de estos marcadores, ese REC3. Acá es un trabajo antiguo, REC3 gamma, que es el equivalente murino de REC3 alfa, que es el biomarcador que nosotros podemos medir en los seres humanos. Y de alguna manera lo que el doctor Ferrara quería recalcar era que determinando el REC3 alfa y el ST2, que es el target de unión de interleuquina 33, se podría contar con una suerte de biopsia líquida que nos permitiría de alguna manera establecer, estratificar la severidad de la enfermedad de injerto contra huésped aguda en distintas fases. Este es justamente un algoritmo que no tenemos todavía la posibilidad de utilizarlo en la clínica y que ha sido de alguna forma hecha por el grupo MAGIC, en donde a través de distintas estratificaciones de las determinaciones de ST2 y REC3 alfa se pudo de alguna manera generar en tres estratos de severidad, que son los estadios ANARBOR 1, ANARBOR 2 y ANARBOR 3, de severidad para predecir la mortalidad no relacionada a la recaída en pacientes con enfermedad de injerto contra huésped de acuerdo a los niveles de estas sustancias durante el diagnóstico de enfermedad de injerto contra huésped agudo.
Creo que esto, no voy a ir más sobre la sesión educativa, realmente fue muy importante también la revisión que se hizo sobre la profilaxis de la enfermedad de injerto contra huésped y sobre el tratamiento, que son cosas específicas, pero me parece bien como un mecanismo para ir cambiando los paradigmas de enfermedad de injerto contra huésped aguda en el hematólogo clínico y lo que nosotros tenemos que saber, cómo se centra y cómo esta actividad en la cripta intestinal es absolutamente trascendente para todos los mecanismos y para todos los objetivos terapéuticos del futuro. Bueno, yendo a trabajos que uno podría haber encontrado como destacados, otra gran situación de mucha morbimortalidad relacionada al trasplante alogénico es el síndrome de obstrucción sinusoidal o la enfermedad veno-oclusiva del hígado, y este es el trabajo en donde se juntaron distintos estudios que se habían hecho en el pasado para determinar de alguna manera la efectividad del desfibrótido como tratamiento de la enfermedad obstructiva veno-oclusiva del hígado en pacientes con trasplante hematopoyético y cómo hay una influencia en el timing para esto. Esto fue en donde se juntaron varios estudios, en donde más o menos las dosis fueron similares de desfibrótido. El desfibrótido, como ustedes saben, es una molécula cuyas acciones no están muy claras. Se habla que produce una suerte de estabilización del endotelio, en donde el fenómeno de veno-oclusiva es de alguna manera una enfermedad endotelial, pero la verdad que hay todavía muchas dudas sobre cómo es el verdadero mecanismo de acción. Acá están las características demográficas de este estudio, que al juntar estas poblaciones pudieron establecer un número muy importante de pacientes. Estos son los pacientes, estos son los pacientes totales, que eran 537, y estos eran los pacientes que tenían fallo multiorgánico y los pacientes que no tenían fallo multiorgánico. Y lo importante es que, establecido un cutoff de comienzo en todas las instancias, para todos los comienzos del tratamiento con desfibrótido, en los casos que tuvieran fallo multiorgánico o en todo el grupo de pacientes, en todas las instancias los resultados fueron mejores con el inicio precoz del desfibrótido. Y esto fue la conclusión, que fue consistente con algunos estudios previos que mostraban que a mayor rapidez en el inicio del tratamiento, mejores son los resultados, que es una droga que produce un resultado con pocos efectos colaterales, y que estas experiencias de alguna manera mueven a la posibilidad de considerar tratamientos preventivos o el uso preventivo de desfibrótido en pacientes de alto riesgo para enfermedad veno-oclusiva del hígado o en otras enfermedades endoteliales asociadas al trasplante hematopoyético, como por ejemplo en el síndrome de injuria endoteliar vinculado a las administraciones de células CAR-T. Bien. Este es un estudio muy interesante que se entronca con algo de lo que se estuvo hablando antes. Creo que es un poco también una continuidad de lo que mostraba Marcelo Jabstredner en un estudio randomizado de azacitidina post-trasplante en pacientes con leucemias mieloides agudas y síndromes mielodisplásicos. Es el objetivo primario, era comparar la tasa de sobrevida libre de recaída en pacientes con leucemia mieloide aguda y mielodisplasia, y como objetivos secundarios comparar la sobrevida global y documentar la toxicidad. Este es el diseño del estudio. Acá lo tienen. Voy a ir rápido porque me parece que lo más elocuente es estas curvas. En realidad, tanto para la sobrevida libre de recaída como para la sobrevida global,
no se observó ningún beneficio en la administración de azacitidina post-trasplante halogénico en este grupo de pacientes, lo cual no quiere decir que haya que abandonar esta estrategia, sino bueno, evaluar cuál será verdaderamente el escenario de la azacitidina post-trasplante. Probablemente no sea lo mismo en segundos trasplantes que en estos casos que era en el primer trasplante, pero la sobrevida libre de recaída fue comparable en los dos grupos y solamente hubo una tendencia a una mejoría en estos resultados en aquellos pacientes que recibían mayor número de ciclos de azacitidina, pero vuelvo a recalcar que esto no fue significativo, con lo cual pone verdaderamente en una situación de duda la aplicación de azacitidina post-trasplante halogénico. Este estudio es un estudio observacional prospectivo del grupo del Dana-Farber de una corte de pacientes mayores con síndromes mielodisplásicos avanzados, en donde se los dividió a aquellos considerados de alto riesgo, ya sea por el IPCS avanzado o por los citogenéticos o por tener enfermedad relacionada a terapia, y en grupo de riesgo diferente aquellos pacientes que tenían una citopenia severa aislada con requerimiento transfusional. Se reclutaron 290 pacientes y quedaron 275 para este análisis, quedando 167 pacientes elegibles en el grupo de alto riesgo, 108 dentro de las citopenias y de este grupo 110 fueron al trasplante en una media de 4.5 meses. Acá tienen todas las características de los grupos, ¿sí? Y voy a ir rápido. En el análisis primario de todo el grupo, acá ven cómo fueron los resultados de aquellos que recibieron trasplante contra los que no recibieron trasplante, en donde esta diferencia no fue muy significativa, pero vale la pena recalcar que las diferencias a favor del trasplante o de la estrategia de trasplante se empiezan a ver claramente en aquellos pacientes que son llevados a trasplante halogénico tempranamente, y cuando decimos tempranamente es menos de 6 meses o hasta 6 meses luego de efectuado el tratamiento, cuando aquellos pacientes que van a una estrategia tardía tienen los mismos resultados como si no se hubieran trasplantado, ¿no? Y esto es lo mismo acá cuando se ven en cómo se pueden estratificar de acuerdo a los riesgos, en donde claramente el beneficio se observa para el grupo de alto riesgo, en donde la estrategia de trasplante es más beneficiosa, aún para un grupo de pacientes mayores como este, que es un grupo etario, no sé si observaron bien en la población, entre 60 y 75 años de edad, ¿sí? Entonces, las conclusiones fueron que el beneficio fue estadísticamente significativo para aquellos que recibieron el trasplante cuando esta estrategia estaba contemplada dentro de los 6 meses y que estaban dentro del grupo de alto riesgo debido a las características establecidas en esta población. Este estudio lo voy a pasar para poder ir sobre otros que no se superpongan y ir más rápido y que no se me acabe el tiempo. Este estudio es un estudio muy interesante, que es la comparación para el Grupo Europeo de Trasplante de Médula Ósea de comparar ciclofosfamida post-trasplante con globulina antitimocítica como estrategia de inmunosupresión en pacientes con trasplante con donantes no relacionados con un mismatch. Es decir, comparar ATG contra ciclofosfamida post-trasplante, que es una estrategia reservada prácticamente exclusivamente para trasplante haploidéntico. El objetivo fue hacer esta comparación. Acá se pudieron establecer que hubo 102 pacientes que recibieron la ciclofosfamida post-trasplante y obviamente la experiencia de registro era muy amplia con globulina antitimocítica, casi 1000 pacientes, ¿sí?
Acá están las características de la población, resultados de engraftment, en donde verdaderamente no hubo grandes diferencias, pero acá se muestran algunas cuestiones verdaderamente interesantes, y es que la tasa de enfermedad de injerto contra huésped severa fue mayor para el grupo que recibió globulina antitimocítica comparada con aquellos que recibieron ciclofosfamida post-trasplante, de modo que parecería ser verdaderamente una estrategia más eficaz en el control de la enfermedad de injerto contra huésped, la ciclofosfamida post-trasplante, que la ATG, ¿sí? Y esto llevó también a que hubiera una superioridad en la tasa de sobrevida libre de leucemia y en la sobrevida global de este grupo. De modo que el uso de ciclofosfamida post-trasplante en trasplante con donantes no relacionados 9 de 10 es una alternativa válida y que puede proveer inclusive mejores resultados que los que obteníamos previamente con ATG. Bien, y rápidamente este estudio es un estudio del grupo de Seattle, el grupo pediátrico de Seattle, en donde muestran cuál es el lugar del trasplante alogénico con relación a los tratamientos con CAR-T. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta que las terapias con CAR-T en casi todos los centros son terapias que se hacen en el contexto de unidades de trasplante. De hecho, están solicitando que sean unidades de trasplantes con ciertas acreditaciones de FACT-JACI, porque se está hablando verdaderamente de un tratamiento muy tóxico. Pero de alguna forma este estudio me pareció interesante resaltarlo porque muestra que luego del tratamiento con CAR-T para una población anti-CD19 de LLA en una población pediátrica se siguen observando recaídas leucémicas, y entonces, ¿cuál es el lugar del trasplante alogénico en este sentido? Voy a mostrar las curvas para ir rápido, y esto es lo que ustedes ven, es que aquellos pacientes que consolidaron el tratamiento con CAR-T y luego con un trasplante alogénico tuvieron mejor evolución que aquellos que no recibieron el trasplante alogénico en la tasa de sobrevida libre de leucemia, que no tuvo un correlato con la sobrevida global, ¿sí? Y no hubo beneficio para el trasplante alogénico en aquellos que ya habían tenido algún trasplante previo. De modo que parecería claro que el trasplante alogénico con las CAR-T deben tener una suerte de complementariedad para poder, de alguna manera, establecer el máximo beneficio. Este fue un trabajo que fue presentado también en oral de trasplante alogénico y que, digamos, no tuvo grandes puntos de discusión en este sentido. Las conclusiones son que, a pesar de estas remisiones iniciales, suele seguir habiendo recaída leucémica luego de las CAR-T en las leucemias linfoblástica aguda, y que los pacientes que no tuvieron trasplante alogénico previamente se van a beneficiar con uno como consolidación de estos tratamientos. Bien, y voy a terminar con este estudio y nos vamos a liberar ya. Esto es el grupo de el Working Party de Chronic Malignancies de EBMT, que hizo un update de un estudio bastante ya viejo de comparar trasplante reducido en intensidad con trasplante convencional en pacientes con síndromes mielodisplásicos, o esto que ya es una terminología antigua, que es la Smoldering Acute Myeloid Leucemia, y que esto fue un estudio randomizado fase 3, ¿sí? Que en su momento inclusive fue suspendido por un pobre reclutamiento, pero en este estudio se comparaba acondicionamiento convencional mieloablativo contra reducido de intensidad. En este grupo de pacientes hubo 64 y 65 pacientes en cada rama,
Y estas son las curvas en donde muestran que verdaderamente no hubo diferencias significativas en esta población de pacientes con mielodisplasia y trasplante halogénico en utilizar mieloablativos o dosis reducidas de intensidad. Esto fue un follow-up de larga data, de más de 75 meses de este estudio prospectivo, y confirma que los resultados con ambos esquemas son al menos equivalentes, en donde solamente se observó una ventaja significativa a favor de las reducciones de la intensidad en los pacientes con riesgo citogenético bajo. ¿Sí? Y terminé. Bueno, muchas gracias. Queda abierta la discusión por si hay un par de preguntas. Yo quería una pregunta con respecto a hacerle a Gustavo, una pregunta con respecto a la secuencia que vos comentaste del trasplante y el tratamiento con CAR-T. Es decir, cuando vos sometés a un paciente ese tratamiento y planeas llevarlo a trasplante, ¿cuánto tiempo pasa entre la administración del tratamiento con CAR-T y el paciente que esté en condiciones como para ser sometido al alogénico? Mira, la verdad que no lo sé. Creo que yo no te puedo responder esa pregunta. Nosotros no estuvimos involucrados. Perdón. No estuvimos involucrados en ningún protocolo, y solamente tengo dos pacientes anecdóticos que fueron a tratamiento con CAR-T y ya habían recibido previamente trasplante halogénico. Que no eran candidatos. Y los dos recayeron y fallecieron de recaída leucémica, ¿no? No sé exactamente esa secuencia. Es un planteo, es un paciente que queda con una situación inmunológica compleja. Gustavo, ahí pasaste rápido el diapositivo. Las mielodisplasias que van a trasplante por citopenia o alto riesgo transfusional, alto requerimiento transfusional, parecería ser que les va peor con el trasplante y es mejor nada más mantenerlos con transfusiones y sin trasplante, ¿no? La única indicación sería el alto riesgo citogenético, no la citopenia. Esto es algo que ya se sabe desde hace mucho, ¿no? Creo que Marcelo también puede hacer algún comentario. Que existe un estudio que debe tener ya como 8 o 9 años que se publicó, que muestra cuál es la estrategia en el timing para trasplantar a los pacientes. Cuando, como dicen los chicos hoy, paga más hacerlo en forma precoz o cuando paga más hacerlo tardía. Está claro que lo que paga más es la estrategia precoz en el alto riesgo y paga más la estrategia tardía en los pacientes de bajo riesgo en el momento en que evidentemente empiezan a cambiar sus características biológicas de mielodisplasia hacia la evolución que presenten. ¿Quieres hacer algún comentario, Marcelo? Estoy coincido completamente. Nosotros tenemos hace muy poquito hicimos un relevamiento de la cantidad de pacientes trasplantados y realmente fueron muy poquitos los pacientes de alto riesgo que se trasplantaron, y aquellos que lograron ser trasplantados, la expectativa de vida no fue muy superior, realmente no fue esperable, así que no es una estrategia recomendable. Estoy hablando de síndromes mielodisplásicos de alto riesgo. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntar para el doctor Gustavo Kuzminski, si hay algún reporte de así como hay mayor incidencia de VOD en pacientes con inotuzumab y trasplante posterior, si también hay reporte de aquellos que recibieron CAR-T-cells y un trasplante posterior, si hay mayor incidencia de VOD también, como se supone que hay. Se ha descrito
fenómenos similares a VOD en pacientes que recibieron CAR-T durante los episodios de tormenta de citoquinas y cuadros similares a microangiopatía trombótica también vinculada a la inmunosupresión. Ese riesgo, el trasplante posterior, post-CAR-T-cell. Aparentemente sí, pero eso lo sé de la literatura nada más. Sí. ¿Al doctor? ¿Sí o no? Sí, y yo quería hacer una pregunta al doctor Yastrena y otra a Gustavo. Evidentemente lo de la quelación de hierro es algo que está en discusión de hace mucho tiempo y era tema de enfrentamiento inclusive. Se dilucidó totalmente de que no hay ventaja en sobrevida y que sí hay mayor toxicidad y evidentemente un mayor costo. ¿O sigue existiendo algún subgrupo de paciente en donde todavía paga más hacerlo? La conclusión del trabajo Telesto fue decepcionante, realmente, porque uno hubiese esperado que mejore la sobrevida, pero no fue significativo. Pero sí se sabe que hay que buscar muy bien el nicho y el grupo de pacientes que van a responder, porque la droga es activa y realmente uno ve como puente al trasplante que nadie va a poner en duda la efectividad, pero habría que seguir haciendo estudios y demostrándolo. Por ahora no hay otra cosa más que este estudio Telesto, el resto es todo retrospectivo. Y la última pregunta el doctor quería hacer. Era un comentario de lo del inotuzumab, que en realidad probablemente tenga mucho que ver con la osagamicina, que es lo que se combina con el inotuzumab, porque se vio lo mismo en el índice de 33, en el genotuzumab, osagamicina, que también, si bien tenía muy buenas tasas de remisiones completas como el inotuzumab, después, consolidando con el trasplante, aumentaba muchísimo lo del VOD. Doctor, y cerramos. ¿Hay algo nuevo sobre la acción inmunomoduladora de las células mesenquimáticas, células tronculares mesenquimales? ¿Y cómo se puede implementar eso? Porque es algo que me tiene sin dormir. Vamos a estudiarlo, jefe. Vamos a estudiarlo, que yo tampoco puedo dormir. Pero no, hay toda una línea de la importancia de la modulación de las células mesenquimales en enfermedad de injerto contra huésped, que por ahora no ha avanzado desde el punto de vista de su aplicación a la clínica. Se había diseñado inclusive como una especie de paquete de células mesenquimales que se podían administrar a pacientes con enfermedad de injerto contra huésped, pero yo creo que eso no ha avanzado últimamente. Muy corta. El doctor Sánchez Ábalos, a ver si comparte lo mismo. Yo pregunté si realmente ustedes, si tuviesen la posibilidad de hacer estudios mutacionales, si lo pedirían, para tener una mejor categoría y para tener mejor pronóstico, y si harían un panel de mieloide o un panel de síndrome mielodisplásico. ¿Lo pediría a un paciente que tiene posibilidades? Creo que aquí, en este momento, no es posible pedir esos estudios, es decir, ya no se está haciendo esa mutación. Pero el problema es que creo que es algo que todavía está muy en estudio. ¿Por qué? Porque hay muchas mutaciones que aparecen en diferentes etapas de la mielodisplasia, inclusive con diferentes factores pronósticos. Por lo tanto,
al no ser todavía blanco terapéutico, yo no sé si tiene tanto valor. Entre nosotros creo que vale la pena seguir haciendo distinciones clínicas para elegir tratamientos. Pero reconozco que las enfermedades, todas las enfermedades, van hacia el conocer mejor el estado molecular. Porque las terapias dirigidas creo que van a ser el futuro. Es decir, lo mejor es la leucemia mieloide aguda, que si uno tiene tal o cual mutación, a la quimio yo le agrego un factor directo para esa mutación y los resultados están mejorando muchísimo. Por lo tanto, yo creo que en la mielodisplasia, en el futuro, eso seguramente va a ocurrir. Por ejemplo, yo en estos momentos estoy viendo un paciente con una leucemia mielomonocrónica que no lo hubiese mandado a trasplantar si no me hubiera venido la ASXL1 positiva, es decir, mutada. Realmente me hizo cambiar la estrategia. Y creo que en el MD Anderson están haciendo exactamente lo mismo. Están cambiando las estrategias en base a la información que hoy tenemos de mutación, pero son casos muy selectivos. Pero tienen la posibilidad de hacerlo. Claro. Bueno. Esto, digamos, recapitula el tema de las trombofilias. El problema no es que sean útiles o no útiles, sino a qué grupo de pacientes o no pacientes sanos se va a aplicar, porque de esto puede derivar desastres, digamos. El mal uso de la selección de pacientes para estudiar mutaciones va a llevar que uno tenga, yo creo que ya no voy a estar en práctica médica para esa altura y no sé si voy a estar de este lado tampoco, pero probablemente en 15 años, suponete, venga un señor de 65 años perfectamente sano, espantado porque tiene una mutación de TET2. Y quizás haya incluso para ese momento algún tratamiento para la mutación de TET2. El tema es que con la mutación de TET2 solo no vas a poder saber qué riesgo tiene, digamos, o de enfermedad cardiovascular o de enfermedad hematológica. Y entonces, ¿para qué querés saber que alguien tiene TET2? Es lo mismo que ser un Leiden heterocigota, digamos. Mucho peor saber que no saber en ese caso. Sí, pero estamos hablando del paciente dentro de un cuadro clínico bien diagnosticado. Claro. Poblacional de mutaciones, porque creo que eso sí que lo tiene. ¿Qué es lo que está pasando con la trombofilia? Que es distinto. ¿No? La gente aplica lo que es válido para un paciente que tuvo trombosis a gente de población general. Y estoy seguro, porque eso rinde económicamente, garpa. Entonces estoy seguro que eso mal aplicado puede ser desastroso, digamos, para crear una sensación de peligro inminente en el que se le detecta esto. Bien aplicado, bueno, será algo que contribuya al manejo. Bueno, vamos a dar cierre a la charla de hoy. Le queremos agradecer las excelentes presentaciones a los expositores y aparte la participación del público, que fue muy interesante. Gracias a todos, buenas tardes.